Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes nuevamente aquí dentro de la plataforma digital de Grupo de Noticias. Les damos la bienvenida. Este es su programa El Mensajero de Dios. Esperamos, como siempre, ¿verdad? En el Señor que esta palabra que hoy vamos a compartir sea de bendición y de edificación para su vida espiritual. Hoy sabemos que estamos pasando precisamente por los tiempos profetizados por nuestro Señor Jesucristo y por profetas, ¿verdad? Que Dios ha puesto a su servicio. Estamos viviendo los tiempos finales, estamos viviendo los tiempos peligrosos. Sin embargo, sabemos que esto no es el fin, sino que, como nuestro Señor Yeshua manifestó, esto apenas es el principio de dolores, y para lo cual nosotros debemos estar preparados para saber cómo es que vamos a soportar todo esto, qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que podemos hacer, ¿verdad?, delante de nuestro Padre Todopoderoso, a quien le pedimos, ¿verdad?, le rogamos por su misericordia. Sí, sabemos que la oración del justo puede mucho, así está escrito, así es que, pues nosotros cuando oramos sabemos que grandes cosas pueden suceder. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta todas y cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de sus mandamientos, ¿verdad? Todo aquello que nos ha sido dado y puesto en nuestras manos, que es la bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Pues sabemos que la palabra, ¿verdad?, viene para instruirnos, para edificarnos, para guiarnos, ¿sí? Yo le he llamado el manual de vida a esta palabra de Dios. Hay algo que me llamó mucho la atención en días pasados, precisamente porque se ha desatado una ola de violencia a lo largo y ancho del estado de Veracruz, y no solamente aquí a nivel estatal, sino también en varias partes de la República, y esto está aconteciendo ya también a nivel mundial. Se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que la maldad pues va en aumento y el amor de muchos pues se está enfriando. Eso es evidente. Sin embargo, Dios, movido a misericordia, nos sigue hablando con un amor muy profundo. Y fíjense bien lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 7, precisamente hablando acerca de la paz. ¿Sí? Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto quiere decir que si nosotros queremos tener paz, pues debemos estar en un lugar, ¿verdad?, lleno de paz, ¿sí? Debemos ser pacifistas, ¿sí? Y debemos hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo muy importante que llama mucho la atención cuando yo veo este versículo. Dice, y procurad la paz de la ciudad. No es solamente que nosotros estemos dentro de la comunión con Dios orando, porque dice que y rogad. Una cosa es orar y otra cosa es rogar y suplicar. ¿Sí? Es algo que nosotros debemos de tener muy entendido. La Biblia claramente nos enseña cómo es que nosotros debemos elevar nuestras oraciones, nuestras plegarias, ¿verdad?, al Dios vivo. Nuestro Señor Jesucristo lo manifiesta, ¿sí?, y nos enseña a hacer oraciones rogativas en el monte Getsemaní, que oraba una, otra y otra vez, aun cuando sus amigos, ¿verdad?, sus discípulos estaban dormidos. El apóstol Pablo también lo dice claramente, y vemos varios pasajes bíblicos que nos enseñan que debemos hacer oraciones rogativas, que debemos orar con ruego y súplica. Una cosa es orar, ¿verdad?, dialogar, platicar, y cuando nosotros pues realmente tenemos una necesidad o queremos algo, pues ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues dice la Escritura que tenemos que hacerlo con ruego y súplica. Amén. Entonces, algo aquí nos dice la Escritura. Yo veía este versículo precisamente en la historia de un siervo del Señor que ha sido conocido en muchas partes, ¿verdad? Es conocido como evangelista internacional y tiene ministerio también en la alabanza. Y me refiero a quien fue conocido como el niño predicador, Nazaret Casti, ¿sí? Es Nazaret Castillo, conocido como Nazaret Casti. Y yo había visto una publicación que él hizo donde estaba este versículo y me llamó mucho la atención, solamente que en ese momento no lo anoté, no lo retuve, pero me llama la atención lo primero que leí, donde dice, y procurad la paz de la ciudad. Si no se trata solamente de orar, decía un pastor, ora, acción, no solamente con oraciones, realmente tenemos que accionar, tenemos que hacer algo.
Sí, porque si nosotros estamos orando, 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 orando y orando y seguimos orando y volvemos a orar y lo hacemos una y otra vez, pero no accionamos, no tenemos ninguna acción, sí, que realmente respalde, ¿verdad?, lo que estamos diciendo, entonces podríamos caer en vanas palabrerías, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, ¿sí?, lo que estamos ministrando, lo que nos están enseñando. Dice aquí la escritura, y procurad la paz de la ciudad. ¿De qué manera vamos a procurar la paz de la ciudad? Pues siendo pacíficos, anunciando, ¿sí?, la bendita palabra de Dios, predicando el mensaje que nuestro Dios Padre quiere que hablemos su palabra, que anunciemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Son noticias que nos van a dar la salvación y la vida eterna. De esa manera nosotros vamos a ir procurando la paz. Si queremos que alguien, ¿verdad?, realmente sea convertido a Cristo, pues tengo que hablarle de Cristo y tengo que hablarle de lo que Cristo me mandó hablar, a predicar del arrepentimiento de los pecados, lo cual hoy en día mucha gente ya no quiere hacer. Tiene temor de hablar la verdad, de hablar lo que Cristo nos ha enseñado y nos ha mandado a hacer, porque si realmente somos discípulos de Jesucristo, sabemos que nuestro Señor Yeshua instituyó 5 ministerios, que es el apostolado, ¿verdad? Es apóstol, profeta, evangelista, ¿sí?, pastor y maestro. Son 5 ministerios que nuestro Señor, ¿sí?, Jesucristo instituyó para poder edificar a la iglesia. Y si Él ha instituido 5 ministerios, ¿sí?, y nos ha dado los ministerios a sus siervos, y si Él me está mandando a hacer algo como siervo suyo y yo no lo hago, entonces, ¿qué tipo de siervo soy? Aún así, cumpliendo con todos los mandamientos que nuestro Padre nos da a través de la Sagrada Escritura y cumpliendo, ¿verdad?, con el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos da, aún así, dice la Escritura que al final del día solamente somos siervos inútiles. ¿Por qué siervo inútil? Porque no hacemos otra cosa más que lo que nuestro Señor nos está mandando. Por iniciativa propia no hacemos nada, solamente acatamos las órdenes, los preceptos, los mandamientos que Dios nos da a través de su Sagrada Escritura, pero no estamos aportando nada, aún haciendo la voluntad del Señor. ¿Sí? Hemos dicho, ¿verdad? Yo lo he predicado, no he encontrado a ninguna persona sobre la faz de la tierra que esté dando cumplimiento precisamente a todo lo estipulado, ¿sí?, por la palabra del Señor, por la Escritura. Amén. Entonces nosotros tenemos que procurar la paz de la ciudad. Amén. Pero para procurar la paz de la ciudad no basta con que elevemos plegarias, oraciones, porque es muy importante que nosotros estemos en comunicación con Dios. Si nosotros hablamos con Dios, tenemos una relación estrecha con Dios. Eso es muy importante, hablar con Dios, mantener una relación con Dios. Claro que es muy importante acercarnos cada día más y más a Dios a través de la oración, pero tenemos que hacerlo como Él nos lo está demandando. Es muy importante orar. Es muy importante leer el manual de vida para saber cuáles son las instrucciones de Dios. Entonces tenemos que leer la Biblia. Es muy importante, he hablado mucho del ayuno, el cual mucha gente ya no quiere hacer, incluso ministros se niegan al ayuno. Y tenemos que ayunar para que el deseo carnal mengüe, para que seamos limpios, ¿verdad? Para que mengüen esos deseos carnales, erradicar los malos pensamientos y crezca el Espíritu de Dios en nosotros. De esa manera vamos a crecer espiritualmente, le vamos a dar el lugar al Espíritu de Dios en nuestra vida. Tenemos que limpiarnos de toda inmundicia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que someternos al ayuno, y la palabra ayuno, óiganlo bien, es abstención de alimentos en lo absoluto.
totalmente abstención de alimentos. Hoy en día se ha justificado el ayuno con con ciertos alimentos que se dice que está permitido. Sin embargo, eso nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios. No es ayuno. Cuando yo como sano, cuando yo como frutas, verduras, jugos naturales, ¿sí? Lo que la tierra nos proporciona porque Dios así lo dispuso, estoy cuidando mi salud, no estoy en un ayuno. Y nosotros tenemos que estar en ayuno para que el deseo carnal mengue, para que, para que nosotros como vasos, ¿sí? Seamos vasos de honra y Dios nos pueda usar, ¿sí? Porque Dios no usa vasos sucios, usa vasos limpios, vasos de honra. Por eso es que nosotros debemos estar en el ayuno, cantar cánticos a Jehová. Ya debemos de apagar la radio, ya debemos de bajarle, ¿verdad?, a todo aquello que nos contamina, cerrar nuestros oídos a la música que hoy en día, ¿sí?, se está produciendo, y hay un género que todo mundo conoce, que es el reggaetón, que es por demás denigrante, no solamente a la mujer, sino a todos, porque sabemos que habla pura inmundicia, ¿sí? Puras cosas, ¿verdad? Bajas, ruin. Entonces nosotros no debemos participar de eso. Posiblemente el ritmo sea muy contagioso, pero tenemos de tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando y en lo que estamos participando. Por otro lado, tenemos que estar congregándonos. Es bien importante que nos estemos congregando, ¿sí? De esa manera vamos a ir aprendiendo y entonces vamos a poder estar listos para procurar la paz de Dios aquí en la tierra, ¿sí? ¿Cómo vamos a procurar la paz? Y si procurar la paz de la ciudad, pues compartiéndoles de Dios, ¿sí? A la cual os hice transportar. Este versículo habla precisamente del pueblo de Dios, ¿verdad? De Jerusalén, que había sido transportado a Babilonia, habían sido cautivos, estaban presos, ¿sí? Y para eso, pues Dios lo había permitido. Dios había entregado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿sí?, a su pueblo por la rebeldía que ellos venían cometiendo, por la desobediencia. Así es que muchas veces pasamos por cosas, ¿sí?, que nosotros mismos acarreamos para nuestra vida, por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía. No es que Dios nos haya abandonado, Dios permite ciertas cosas para que nosotros reflexionemos, para que nuestro corazón endurecido sea quebrantado, ¿sí? Para que dejemos la soberbia y realmente seamos humildes como Dios quiere que lo sea. Por eso Yeshua dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y podemos hablar palabra de Dios y hay mucha gente que no es mansa, no tiene mansedumbre porque no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y no toma en cuenta que lo que yo vengo a hablarlo de parte de Dios. Así como el profeta Jeremías, ¿verdad?, recibía la palabra de parte de Dios y él la daba a los pueblos y muchos no estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo. Sin embargo, era el profeta de Dios que estaba hablando de parte del Dios vivo y verdadero. Dice aquí, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, es decir, en Babilonia. Estaban en Babilonia, tenían que procurar la paz de Babilonia, no de su ciudad, sino de donde estaban ellos, donde Dios los hizo transportar. Dice, y rogad por ella a Jehová. O sea, tenían que rogar por la ciudad a Jehová. Y eso es bueno, tenemos que rogar, debemos de rogar por nuestra ciudad a Dios. La ciudad donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha hecho morar, tenemos que rogar a Dios. Claro que sí. ¿Sí? Pero antes de eso, lo primero que dice es que tenemos que procurar la paz y para procurar la paz tenemos que deshacernos de toda nuestra maldad, de nuestros pecados. Tenemos que limpiarnos, tenemos que arrepentirnos y hablar del arrepentimiento a los demás. No se trata solamente de hablar, no se trata solamente de orar. Primero tenemos que procurar y para procurar tenemos que dar frutos dignos del arrepentimiento, que la gente vea que realmente estamos arrepentidos para que puedan realmente estar animados a seguir el camino que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús, porque entonces van a ver que estamos en un buen camino y que estamos dando buenos frutos y que estamos recibiendo las recompensas de Dios. Cuando nosotros somos ejemplo, porque somos discípulos de Jesucristo, es decir, somos imitadores del Cristo de la gloria, la gente que está afuera, que aún no está en Cristo, se van a dar cuenta que nosotros
respiramos paz a pesar de las grandes tribulaciones. En lo personal, nosotros, ¿verdad? Hemos sufrido mucho, ¿sí? Los pastores, muchos ministros, ¿verdad? Y en la familia pastoral nosotros tenemos también tribulaciones. Sin embargo, nosotros soportamos no porque seamos fuertes, sino porque Dios está con nosotros. Y no tenemos que quejarnos, porque quejarse es quejarse y tentar a Dios. Es quejarse cuando alguien se queja en contra, es tentar a Dios, y nosotros sabemos por la palabra que no debemos tentar al Señor nuestro Dios. Aleluya. Glorificamos al Santo de Israel. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice aquí, tenemos que rogar, ¿sí?, por la ciudad a Jehová, porque en su paz nosotros tendremos paz. Si hay paz en la ciudad, nosotros vamos a estar en paz. Eso es algo bien interesante. Queremos paz, queremos bendición, queremos tranquilidad, armonía, pues nosotros tenemos que colaborar, poner nuestro granito de arena, ¿sí? Sembrar la semilla en la tierra para que la semilla, ¿sí?, dé fruto en su tiempo, para que la semilla germine, crezca, ¿sí? Crezca su tallo, sus hojas, ¿sí? Que florezca y dé fruto en su tiempo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Pero si no lo hacemos, entonces ¿cómo vamos a procurar la paz en esta ciudad a donde Dios nos ha puesto si no estamos haciendo la obra de Dios? Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envía, ha dicho Jehová. Aquí Dios nos está diciendo también, ¿verdad? Así como lo habló a su pueblo, ¿verdad? Que estaba cautivo en Babilonia, ¿sí? Dios les habla a su pueblo, aún de que Él permite y los entrega, porque lo hace por su bien, todo eso es por su bien. A veces nos puede pasar algo, alguna enfermedad, ¿sí?, que el enemigo nos puede atacar, y Dios permite, porque el enemigo no nos puede atacar sin el consentimiento de Dios, pero Dios está confiando en nuestra fidelidad, así como Él es fiel. Dios está confiando en los frutos del Espíritu Santo que nos ha dado, amor, sí, que tenemos amor por Dios, ¿sí? Gloria al Señor. Yo he estado atribulado mucho tiempo por cuestiones de enfermedades y problemas, y yo me gozo porque el Señor, gracias, papá. Gracias, oh Dios. Bendito eres, Padre, porque sé que lo estás permitiendo, porque me amas, porque estás confiando en mí y porque me estás preparando para algo más grande, porque Dios así lo ha dicho y yo le creo al Señor. Entonces nosotros nos gozamos. Yo no puedo decir, no, es que esto no es bueno, no, no. Gloria a Dios por todo, porque todas las cosas, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces aquí Jehová Dios habla a través del profeta Jeremías y les dice que tenían que procurar la paz de la ciudad, ¿sí? Que oraran, que rogaran por la ciudad, ¿sí? Rogar, o sea, no una vez, no solamente ir a su lugar, ¿verdad? A su aposento y orar una vez, sino una y otra vez rogar. Tenemos que entender esto, rogar y suplicar, ¿sí? No ordenarle a Dios, rogar y suplicar. Rogar y suplicar a Dios por la paz, ¿sí? Y cuando hablamos de paz no quiere decir que ya no va a haber violencia, ¿sí? Cuando hablamos de paz, hablamos de la paz de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la paz que nosotros podemos tener muchas tribulaciones, ¿sí? Muchos problemas, muchas angustias, pero cuando estamos en la presencia de Dios vamos a disfrutar de una paz sobrenatural. Dice la escritura que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La gente no va a poder entender por qué nosotros estamos llenos de paz, a pesar de estar atribulados, a pesar de la angustia, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas judiciales, a pesar de la cárcel, a pesar de todo, de los problemas económicos, a pesar de la falta de trabajo, nosotros tenemos paz. ¿Por qué tenemos paz? Porque confiamos en Dios, porque nuestra confianza es Jehová y en Él encontramos el descanso, en Él encontramos el consuelo, en Él encontramos la esperanza y en Él encontramos la solución a todos y cada uno de nuestros problemas. Eso es cuando nosotros buscamos el rostro de Jehová con un corazón dispuesto, cuando realmente nos disponemos para Dios, cuando nosotros le buscamos en oración y ruego
con súplica, cuando nos humillamos delante de Él, cuando nos postramos, porque hay gente hoy en día, al igual que en la antigüedad, que no se quieren postrar delante de Dios, y debemos recordar que el que se humilla al Señor, éste será exaltado. Dice la palabra, ¿sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros. Amén. O sea, ahí en Babilonia, entre el pueblo de Dios, igual aquí en estos tiempos contemporáneos, hay personas que pueden profetizar, pero no están profetizando en nombre de Jehová Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Él nos advierte, ¿sí?, que no nos dejemos engañar por esos falsos profetas y adivinos que hablan bienaventuranzas de parte de Dios, pero no es cierto. Dios no está mandando en este momento ninguna bienaventuranza. Y se lo digo de parte del Señor, de que vienen cosas buenas, de que vienen... No, 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 no. Lo que sí el Señor nos ha mostrado es que está preparando un avivamiento, pero para que ese avivamiento se dé, primero tiene que haber calamidad. Y si hay calamidad, nosotros tenemos que prepararnos en oración, en ruego, en súplica, en ayuno, ayuno, ¿sí? Ayuno, lo que muchos no quieren hacer. Y la Biblia nos dice, ¿sí?, que es importante. La oración debe ir acompañada, debe ir de la mano del ayuno. Así nos dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañéis vos, que no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hay mucha gente soñadora, no, es que esto, que vienen cosas buenas y positivas, pero todo eso está en su mente. Son sueños, son ilusiones, no es real, ¿sí? Por eso es que el profeta recibe la palabra de Dios y le dice que es necesario procurar la paz de la ciudad. No solamente pedirla, procurarla, ¿sí? Accionar. La oración debe ir acompañada de la acción, ora, acción. No solamente decir que Dios te bendiga, si muchas veces nosotros traemos el milagro en la bolsa y podemos darle de comer al hambriento, pues aquí está, yo te bendigo en el nombre de Cristo, que mucho me ha bendecido, en el nombre de Jehová nuestro Padre Todopoderoso. Aleluya. Guiados por el Espíritu Santo, movidos a misericordia, como Dios se mueve a misericordia por nosotros, porque las misericordias, dice la palabra de nuestro Señor, que son nuevas cada mañana, ¿sí? Es decir, que nos dan nuevas oportunidades, son nuevas compasiones que Dios tiene hacia nosotros, porque Él comprende nuestra condición de seres humanos carnales, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo estuvo entre nosotros aquí en la tierra, Jesucristo vino en carne, no vino como Dios. La Biblia refiere que Jesucristo vino en carne. Alabamos y bendecimos el nombre del Dios Todopoderoso. Así es que nosotros tenemos que hacer todo esto. Yo he visto, he escuchado en muchas ocasiones que se ha citado una de las promesas de nuestro Padre Todopoderoso cuando hay oraciones también. Y esa promesa está contenida en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y se agarran de esa promesa para decir que Dios va a llenar de bendición. Y dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? A la gente le gusta escuchar cuando Dios dice que Él nos escucha desde lo alto de los cielos, que perdona los pecados, que sana la tierra, es decir, que hay bendición. Pero se están saltando la parte primera, donde Dios nos dice, si se humillara mi pueblo. No puede haber bendición si primero no nos humillamos, si no reconocemos nuestro pecado. No puede haber bendición si no nos volvemos de nuestros malos caminos. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Nos gusta invocar el nombre de Jehová para recibir las bendiciones, pero no nos gusta
No nos gusta invocar el nombre de Jehová para reconocer nuestros pecados, para humillarnos, para arrepentirnos y separarnos de los malos caminos. Eso no nos gusta, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo. Y digo no nos gusta porque si uno falla, fallamos todos. Todos somos un solo cuerpo, aleluya. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Ah, caray, como que no nos gusta mucho orar. Y buscar en mi rostro día y noche. Y se convirtieron de sus malos caminos. Es que sí me gusta estar en el culto, pero no me gusta dejar lo malo. ¿Sí? Pues entonces no podemos recibir la bendición. Primero es una cosa para poder recibir la promesa de bendición de Dios. Es una bendición, sí, es una palabra condicionada. Aquí hay una condición. Dice, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, pero primero hay que humillarse delante de Dios. Debemos dejar a un lado la soberbia, ¿sí? Enaltecerse a sí mismo, robarle la gloria a Dios. Yo hice esto, yo lo otro, yo acá, yo convoco, yo y... No, hermanos, hay que humillarse, ¿sí? Hay que humillarse, hay que orar, pero hay que orar con ruego y súplica, buscar el rostro de nuestro Señor y convertirnos de nuestros malos caminos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el profeta Jeremías aquí en el versículo 7 del capítulo 29, donde dice, procurad la paz. ¿Cómo vamos a procurar la paz? Haciendo, no nada más hablando, haciendo, procura. Cuando te habla de que tienes que hacer algo, ¿verdad? Tienes que prestar atención a lo que se está diciendo. Procurar la paz. Ah, tengo que procurar la paz. Entonces tengo que hacer algo para lograr esa paz. Así es correcto. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tenemos que hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar lo que Jesucristo nos mandó a predicar. Predicar el arrepentimiento de los pecados. El Evangelio de Jesucristo basado en el amor, el perdón y la misericordia. Pero siempre predicar el arrepentimiento de los pecados. No predicar a un Cristo apapachador y alcahuete. No, tenemos que predicar el arrepentimiento de los pecados. Eso es amor de Dios. Porque si nosotros nos quedamos callados y no predicamos el arrepentimiento de los pecados, no estamos mostrando el amor de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos, pero Dios nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para poder entrar en el reino de Dios. Entonces dice, y procurad la paz de la ciudad. ¿Sí? Habla del pueblo cautivo. Y nosotros muchas veces somos cautivos. ¿Cómo, pastor? Somos cautivos del pecado. Entonces tenemos que procurar la paz de la ciudad donde Dios nos ha hecho morar para ser libres del pecado. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tal vez mucha gente piensa que yo estoy en contra de las oraciones, de los clamores. Claro que no, yo como siervo oro y tal vez estoy muy falto de oración y debo de orar más, como dice aquí, rogar, 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 suplicar. No es orar solamente una vez, es rogar constantemente. Orad sin cesar, amén, bien has dicho, pastor. Así dice la primera carta a los tesalonicenses, ¿sí? Capítulo 5, versículo 16, si mal no recuerdo, orad sin cesar. Estar constantemente en la oración, pero no solamente oración, tenemos que accionar. Si yo quiero que algo suceda, tengo que provocarlo, y para provocarlo tengo que hacerlo. Tengo que levantarme en fe e ir en el nombre de Jehová. Prepararme en ayuno y oración para la guerra, para hablar palabra de Dios, y de esa manera vamos a procurar la paz, porque al hablar de Dios, al hablar de su misericordia, de su amor, de su bondad, del perdón de los pecados, del arrepentimiento de los mismos, al hablar eso, la gente va a escuchar no mi palabra, sino la palabra de Dios, y la gente va a proceder al arrepentimiento, va a disminuir la maldad de su corazón, y lo más importante es que van a alcanzar la salvación y la vida eterna. Y la violencia va a seguir en aumento, pero nosotros vamos a tener paz, porque la paz de Dios no es como la conoce el mundo. Esta sobrepasa todo el entendimiento. Así es que yo espero
que este mensaje realmente sea de gran bendición para su vida. Es algo que Dios me dio hace algunos días y quise compartirlo con todos ustedes. Este pan es un pan de vida, ¿sí? El pan que Dios nos da, la palabra de Dios. Aleluya. Dios les bendiga rica y abundantemente. Si Dios lo permite y Cristo no viene antes, nos vemos la próxima semana aquí en el Mensajero de Dios a través de Grupo Es Noticia. Acuérdense, donde la palabra de Dios no deja de ser noticia. Shalom.